46 minutos van de las 4 de la tarde. Decíamos antes de irnos a la pausa que estábamos o que estaríamos recibiendo a una de las fundadoras del Frente Amplio, comunista en su momento. ¿Se deja de ser comunista en la vida? ¿O? Sí, hay obligación, después de que supimos toda la verdad, de dejar de ser comunista. ¿Vio hoy el Mundial de Rusia? Vi poco porque estaba trabajando. Hay que agradecérselo a Reagan. Sí. ¿No? Ahora, yo lo que pienso cuando estoy viendo las transmisiones y todo lo demás, digo, los pocos comunistas que quedan acá, por lo menos, ¿no? Sí. ¿No ven la diferencia de lo que era la Unión Soviética de lo que es ahora? Porque el otro día uno de los corresponsales que explicó de manera muy coloquial, acá a la vuelta, en la Plaza Roja, donde antes se repartían el racionamiento, Sí. o sea, las el tarjetas alimento de racionamiento. Ahora hay un shopping muy importante, sí, y bueno, la gente vive, se le nota muchísimo, era todo gris, era todo militarizado, y ahora, sin embargo, se les nota un país normal. Hay que agradecerle a Reagan, que agarró a Gorbachov y le dijo: tire abajo ese muro. Y además a Gorbachov, que se equivocó, porque si Gorbachov hubiera empezado por las reformas económicas, de repente teníamos la Unión Soviética, solo que empezó por las políticas y no se dio cuenta. Bueno, pero si fuera por usted, también hubiésemos tenido acá al comunismo y un muro levantado también. No. Usted defendía la gente no sabe con quién estoy hablando, punto número 1. Segundo, tampoco la presentamos y tampoco empezamos la entrevista. Y bueno, pero a mí me gusta entrar a charlar de cualquier cosa. Eso es lo bueno de la radio. Claro. Es más, acá hay una cosa que es realmente importante. Atención. Usted trabajó con un comunicador de radio. Sí, claro. Con Germán Araújo. Claro, que terminó siendo legislador, senador. Terminó siendo senador. Y una época de gloria del Partido Comunista del Uruguay. Bueno, él era independiente, con Sí. él fundamos la corriente de Unidad Frente Amplista, porque yo después que el Partido Comunista, antes de la dictadura, apoyó los comunicados 4 y 7, comencé un proceso de desilusión. ¿Usted dice que el Partido Comunista apoyó a los militares para que claro, se... El diario El Popular, Sí. del día de la publicación de los comunicados, de la difusión de los comunicados 4 y 7, la tapa del Popular Sí. apoyaba los comunicados. Para mí ese día comenzó el golpe de Estado. ¿Pero la gente sabe que los comunistas apoyaron a los militares? Y yo creo que la gente no lo sabe. Algunos se quieren olvidar por olvido selectivo, porque es muy difícil reconocer que uno se equivocó y que a uno lo engañaron y que a uno lo utilizaron, que uno peleó por causas injustas y que en realidad estábamos apañando genocidios, porque en la Unión Soviética se sabe que por lo menos 20 millones de soviéticos murieron durante el régimen. El comunismo mató más gente que el fascismo, que el nazismo. Exactamente. Hay desde 22 millones de personas hasta 100 millones. Digo, con que sean... ¿Está arrepentida de ser comunista, de haber sido comunista? A ver, yo creo que La gente no sabe con quién estoy hablando todavía. ¿No habrán reconocido mi voz? Bueno, no sé. A ver, diga perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, es. ¿Perdón? Es la diputada Graciela Bianchi. Bienvenida. No estamos todavía en la entrevista. Bueno, perfecto. Pero antes de arrancar la entrevista, y hablando de entrevistas, ayer estuvo el expresidente José Mujica en una entrevista con Gabriel Pereira en la televisión, en BTV, en La Mira. Sí. Escuchemos esta parte, por favor. Lo que aspiro es que Este Gabriel usted que tiene Pereira. tanta incidencia en gente joven, contribuya a que esa gente joven no siga teniendo una idea, con un error conceptual, que los tupamaros lucharon contra la dictadura. Los tupamaros no luchamos contra la dictadura. Luchamos contra un gobierno democrático y después vino la dictadura. ¿O no? No, la dictadura empezó mucho antes del golpe militar. Sigue con esa historia. Qué No, hijo, no. Qué duro. Había un parlamento que era ficticio. Bueno, pero... Había medidas de seguridad cada rato. Sí, como Qué Venezuela. Qué vergüenza. Para la gente que no ha entendido mucho, esto es parte del audio del programa En la Mira de BTV. Gabriel Pereira, entrevistando a Mujica, le pide
le ruega, por favor, claro, que sea honesto, no solamente con él mismo, sino con todos los uruguayos, y que cuente la verdad, que diga que la guerrilla empezó a hacer su actividad de robar y de matar antes de la dictadura. En el año 63. Las primeras escaramuzas empezaron en el 62. Pero Mujica sigue insistiendo, porque ese es el relato. Ese es el relato. ¿El relato mentiroso? ¿Miente Mujica? Totalmente. ¿Es un mentiroso Mujica? No miente. Él lo que quiere es torcer la historia para seguir estando en el poder. Pero eso es peor que mentir. Totalmente. Porque el que miente, bueno, de repente tiene algún problema de personalidad que es para atender por un psiquiatra, pero él no. Él es absolutamente consciente de que nos llevaron a una situación que justifica. Porque una cosa es mentir, y bueno, todos hemos mentido alguna vez, para beneficio propio, ¿no? Pero una cosita, claro, para zafar. Pero torcer la historia de un país, esto... Yo invito a tus oyentes a que se entre en YouTube, que está la discusión parlamentaria, porque a veces a los parlamentarios nos acusan que no hacemos nada, trabajamos mucho, ¿eh? Y el otro día se trató, ya hace como un mes, se trató el proyecto de ley sobre el memorial para las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Se está de acuerdo con eso? No, y yo fundamenté por el Partido Nacional por qué no estábamos de acuerdo, y fueron dos razones fundamentales, y le pedíamos al Frente Amplio que revisara y hiciera la autocrítica y tuviera la grandeza de reconocer dos cosas. Primero, que hubo víctimas de la guerrilla, que hubo víctimas del terrorismo de Estado, nadie lo va a negar, y que el terrorismo de Estado es muy grave, porque el Estado se convirtió en terrorista. Totalmente. Y eso obvio que todos lo cuestionamos, pero las víctimas de la guerrilla existieron, y hice referencia a algunos casos, y en el proyecto se distingue que el proceso dictatorial empezó el 14 de junio de 1968, con lo cual nosotros nos enojamos muchísimo. Primero porque en el 68 éramos bastante grandes. Yo nací en el 68. Ay, qué suerte que tenés. Yo nací en el 53, mira. Bueno, entonces la mayor parte de ¿En el ómnibus 53? No. En 1953, para ser correcta. Y bueno, y eso era lo que nosotros le decíamos, y ahora lo escucho del propio Mujica. Digo, me sentí reconfortada, porque una de las peleas más grandes que dimos en el Parlamento fue que no se mintiera, que en el 68 había un gobierno legítimamente votado por la población, con un Parlamento que votó las medidas prontas de seguridad y el estado de guerra interno legítimamente electo por la población. ¿Era un régimen autoritario? Lo era, pero en un estudio serio de la historia en esas épocas, la democracia se defendió con sus instituciones. Y ellos niegan la legitimidad de ese gobierno. ¿A mí me gustó ese gobierno? Obvio que no. Y en ese momento menos, porque yo estaba en el Fidel. Y me afilié a la Juventud Comunista 2 meses antes del golpe de Estado. Pero porque yo me afilié porque yo creí que estaban enfrentados a los Tupas. Mirá qué equivocada que estaba. Bueno, y en definitiva... ¿Quiénes estaban enfrentados a los Tupas? En ese momento la Juventud Comunista o el Partido Comunista tenía una posición que obedecía a la directiva de Arismendi, que fue el único dirigente de los partidos comunistas latinoamericanos, que en la conferencia de la OLAS votó en contra de la vía armada. Y el Partido Comunista en ese momento estaba en contra de la vía armada. Y los Tupamaros era su bandera. Y obviamente a los cercanos a la juventud, en mi caso de Juventud por la edad, pero al Partido Comunista y a la Juventud Comunista nos trataban de traidores, de patrinqueros, porque defendíamos el régimen democrático. Ahora, usted no tiene paz, porque la trataban en ese momento de traidora, de no sé qué, y ahora de vendida a la oligarquía. Y a la derecha, sí, también. Con lo cual me ratifica que en definitiva fui evolucionando correctamente. Bueno, estamos... No porque estar en la derecha, pues yo creo que después que se tiró el muro de Berlín, porque no se cayó, lo tiraron buscando la libertad, se terminó la izquierda y la derecha. ¿En este país también? Por supuesto. Estamos con la exdirectora del Bauzá. Estamos con la escribana, abogada, profesora de historia, diputada, aunque salió senadora. Sí, salí las dos. Salí con los dos cargos y opté por la Cámara de Diputados. Bien, la excomunista y actual blanca. No soy blanca, soy nacionalista y esencialmente soy luisista. ¿Luisista? Yo estoy en el Partido Nacional, en la 404 por Luis Lacalle Pou. Soy luisista, así me defino.
Todo eso en esta presentación. Malos Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido, edad. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Qué miedote! La Entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para La Entrevista. ¡Pregúntame! Presenta crédito de valor para su préstamo celeste. Pedilo 0800 2338. La entrevista. Graciela Bianchi es diputada por el Partido Nacional, abogada, escribana, profesora de historia y fundadora del Frente Amplio. Cuando fundamos el Frente en el 71 para detener el autoritarismo. La entrevista. Durante su militancia como Frente Amplista fue en educación secundaria directora por 18 años del Liceo Bauzá, secretaria de Germán Araujo en el Senado y secretaria del Consejo Directivo Central. Hace tiempo se decepcionó del Frente Amplio. Ya me fui desilusionando cuando trabajé en el Parlamento. Vi que muchos principios quedan por el camino. La entrevista. En 2013 se sumó al Partido Nacional, apoyando la candidatura presidencial de Luis Lacalle Pou. Luis tiene características personales que no solo a mí me movieron el piso. La entrevista. Es una persona temperamental y como directora del Liceo Bauzá hizo famosa su manera de discutir con unos alumnos. ¿Perdón? Usted no me puede obligar. La entrevista. Es muy crítica con la actual realidad de la educación y cree que es necesario un cambio. Todo el sistema funciona mal, el que quiere decir lo contrario está faltando a la verdad. La entrevista. Graciela Bianchi sabe que volverá a la pelea electoral, sabiendo que es más una luchadora que una ganadora. Yo no soy exitista, será por los años que tengo encima de militancia y de estar en el frente y perder siempre. La entrevista. La entrevista. Cuánta historia, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Este, pero... este país necesita más de perdón. Sí, claro. Sí, porque además esos chicos eran todos mayores de edad. La chica que estaba parada delante de mí y que yo le digo no me tutees, tenía 22 años en ese momento. Todos chicos de más de 22, 23 años. No es fácil dirigir un liceo con más de 5.000 estudiantes. Bueno, pero ha estado dirigiendo el liceo por 18 años aproximadamente. Es reales 13, casi 13, porque 5 de la trayectoria en la gestión estuve ocupando cargo de confianza en la Secretaría del Consejo. ¿Ha visto la degradación de la educación y de los valores en nuestro país? Trabajé cerca, ¿no? De cerca. Trabajé 42 años en la NEP porque empecé a trabajar mientras estudiaba, nos daban suplencias a los que hacíamos el IPA. Empecé a los 19 años. Viví todas las administraciones. Nunca vi un desquicio institucional tan grave como el que estoy viendo en los últimos años. Es más, yo cuando me fui en el 2005 a ocupar un cargo de confianza, a pesar de que ya estaba desilusionada del frente, pero nunca los había visto en el poder y quería ver si podía ayudar por la educación. Bien. Cuando volví al liceo en el 2010, y eso que estaba trabajando en la NEP, me di cuenta de todo lo que habíamos caído, mucho más. ¿En qué? En todo. Clima institucional. No se puede trabajar en los centros educativos. Ayer recibimos en la Comisión de Educación una delegación de directores que están desesperados. Yo entro en los liceos y a las escuelas técnicas. A veces creo que entro a algún manicomio, en el buen sentido de la palabra, no quiero ofender a ninguna persona enferma. Bien, pero ¿en qué? En el clima bueno, lo primero que es uno... Claro, usted habla desde el punto de vista institucional porque es lo que le toca y lo que ha vivido. Mi especialidad es la gestión. Claro. Yo estoy tengo una especialización con la Universidad de Distancia de Madrid en gestión. Pero se ve eso en los alumnos. Absolutamente, se ven los alumnos. ¿Hay droga en los liceos? Mucha. Y no estamos hablando de faso, de un porro. No, yo he tenido chicos, recuerdo una chica de 15 años antes del 2005, porque yo ahí el puente es el 2005 al 2010, el paréntesis en realidad, que consumía LSD, que para mí ya era una droga que estaba como fuera de onda. No, hay cocaína, bueno, ahora con la naturalización de la marihuana, porque en la medida en que la legalizamos de alguna manera, los chicos consumen más marihuana que nicotina, porque se llenan la boca que ahora consumen menos cigarrillos de nicotina, pero se disparó el consumo de marihuana.
Y eso en los liceos, en las escuelas. Y es difícil controlarlo, sí, claro, cada vez en general, si uno tiene una mano bastante firme y un buen equipo de adscriptos y de profesores que trabajan en equipo, que cada vez es menos posible, se pueden detectar las Pero las situaciones. manos firmes no existen hoy, No. o son muy difíciles de enfrentar, sí, ¿no? De porque sostener. sí, porque las autoridades quieren que todo sea precioso, que todo esté lindo, que los chicos pasen aunque no sepan, no se pueden denunciar las situaciones complejas. Pero de acuerdo a lo que usted dice, creo o intuyo que el gobierno lo que quiere es cuanto más ignorantes mejor. Bueno, yo la verdad que al principio me hacían esa pregunta y yo decía, yo no juzgo intenciones porque soy profesional, pero la verdad que tengo ganas de empezar a juzgar intenciones porque mal, así de casualidad, tan mal no les pueden salir las cosas. Hay un abstencionismo, hay una actitud de dejar pasar y dejar hacer para que las cosas se caigan. ¿Estamos hablando solo de la educación? No, en la seguridad pasa lo mismo. Digo, Como directora del BAUSA, ¿temió alguna vez por su vida? No, llegar a temer por mi vida no. Si bien me golpearon en una oportunidad una mamá porque no la cambié de turno a la hija, no, es una buena razón. Sí, claro, no tenía más lugar en el turno de la mañana. No, en realidad cuando yo me enfrenté con Bonomi, que tuve un enfrentamiento público en el año 2011, sí, hubo un intento de copamiento al liceo porque no teníamos policía y en el nocturno la puerta hay que tenerla abierta. Siempre abierta. Y en bachillerato siempre hay que tenerla abierta porque los chicos cursan por asignatura. Hubo un intento de copamiento y ahí dije, bueno, hasta acá llegamos. Y bueno, ahí tuve el enfrentamiento que tuve con Bonomi. Bueno, se enfrentó con Bonomi, también se enfrentó con Pablo Álvarez por la difusión de ese, de ese audio. A Pablo Álvarez le agradezco lo del audio. Ajá. A la larga se lo agradezco, porque en realidad él lo hizo para perjudicarme, porque los chicos, yo ya me daba cuenta que estaban grabando. Los padres filman, los padres graban, eso es muy habitual. Hay una falta de respeto a la autoridad absoluta. Pero sí, no, claro. Si yo llega un momento que uno hay cosas que no las dice, porque bueno, si querés grabar, graba. Y los chicos se lo entregaron en bruto. Los chicos no lo editaron. Ese es un video editado. Porque claramente los que estábamos ahí nos damos cuenta que... Pero lo editó tan mal que la repercusión que tuvo fue favorable a mi posición. Porque la gente entendió que yo era una directora que estaba poniendo orden. Nunca dije y nunca voy a decir realmente lo que estaban haciendo esos chicos para no estigmatizar más, porque más han sido expuestos públicamente, porque ese video además tiene... ¿Pero y qué estaban haciendo de malo que no lo quiere decir? Bueno, vinculadas a la droga, con gente extraña al liceo en el patio. ¿Se vende droga dentro de los liceos? No, yo puedo hablar de mi liceo. Mientras yo estaba en el BAUSA, bueno, son 3 pisos y una manzana. Claro. Es muy fácil intercambiar. Encontrarse en el baño. Y por ejemplo, yo procuraba que eso no sucediera. Incluso tenía mucho cuidado en el entorno. Por eso es que yo me peleé con Bonomi por la policía. No puede haber liceos sin servicios 222 permanentes. Cuando yo tomé el liceo en el año 94, que yo no me voy a poner a discutir si era más o menos, la de inseguridad seguramente era mucho menos, el liceo tenía 4 policías de lunes a lunes, para preservar además los bienes que tiene la institución, que son muy valiosos, laboratorios muy importantes y todo lo más. Se sacó todo, nos dejaron absolutamente sin ningún tipo de protección. Y yo discrepo con mis colegas, sobre todo con primaria, que han puesto empresas de seguridad privadas. Es deber del Estado la seguridad pública, es privativo del Estado la seguridad pública y sobre todo en los centros públicos. No se puede tener seguridad privada. No tengo nada en contra de las empresas de seguridad privada, pero además todos sabemos que hay poco control sobre muchos de sus integrantes. En las escuelas yo voy y me abre la puerta una persona de seguridad privada. Usted viene de una familia comunista, su abuelo... Exacto. Eso me condicionó, vinieron en el año 25. ¿Su papá? Sí, escapándose de Mussolini. ¿De dónde? De Italia. Toscana, de la Toscana de Pontremoli. Y los 4 abuelos además, o sea que... Claro, se escapaban del fascismo de Mussolini. Y venían para acá.
Ajá. Y bueno, y entendieron que una forma de reivindicar lo que habían pasado era votar a la 63, que era la lista del Partido Comunista. Nunca fueron militantes de primera línea, fueron votantes, pero siempre fueron muy respetuosos de la República. Mis abuelos, los dos, siempre influyeron muchísimo en mi educación, pues más vivieron hasta los 90 años los 4, y mi padre también, y lo mismo mi madre. Mis padres ya fueron al Bauzá. O sea, esto es importante, la vamos a tener que bancar hasta los 90 años. Me parece que sí. Sí. El otro día me encontré con un señor que me dijo que además estaba rezando todos los días para que no me pasara nada en la salud y pudiera seguir. Si toda mi familia es longeva, sí. Lo digo para los que no me quieren, me van a tener que aguantar. ¿Guarda el carnet rojo? Por supuesto, tengo el carnet de afiliación a la Juventud Comunista. Ese es el famoso carnet rojo para la gente que no sabe. Exactamente, lo tengo guardado. ¿Y se afilió a la Juventud del Partido Comunista antes del golpe de Estado? 2 meses antes del golpe en el 73. Sí, 2 meses antes del golpe de Estado. Siempre estuve cerca, no me había llegado a afiliar. Y vuelvo a repetir, estuve cerca porque nosotros ya teníamos que pelear mucho con el movimiento estudiantil contra los sectores radicales que también tenían representantes en el sector estudiantil que eran partidarios de los Tupamar. Y yo nunca quise la guerrilla. Volvió de China hace muy poco. Sí, volví de China, no me lo pagó el pueblo uruguayo. El Partido Comunista Chino invitó al representante... ¿La quisieron convencer de volver a ser comunista? No, imposible, eso es imposible. Al contrario, viva el capitalismo, porque lo que fui a visitar fue el sur de China, la provincia de Cantón, que es el capitalismo puro y duro, mucha riqueza concentrada. Parece Nueva York, lo llaman, a la ciudad de Shenzhen la llaman la Nueva York de China. Eso sí, controlado todo por el partido. Incluso las empresas privadas tienen en lo que sería nuestro directorio un representante del Partido Comunista. Todo se hace a través del Partido Comunista. Ahora, para los chinos, parece que les resultó. Ellos nos mostraron los barrios, no el comunismo, la apertura económica, que es el milagro chino. O lo que ellos llaman, para justificar el culto a la personalidad y todo lo demás, más allá que Xi Jinping es un líder muy inteligente, es el socialismo con las peculiaridades chinas, que significa capitalismo puro y duro, con concentración de la riqueza brutal, que ya se está produciendo, ves autos de alta gama en las ciudades del sur, que es donde está la explosión del capitalismo, pero todo controlado por el Partido Único. ¿Qué recuerda de la militancia en su época de juventud comunista? Fue bastante... ¿Era de pintar, No, yo nunca... de grafitear, era de piedras, enfrentarse a la policía? No, a ver, nunca fui violenta, nunca tiré una piedra y nunca grafité nada. Esos principios siempre los tuve claros. Sí íbamos a las manifestaciones, mucho, participábamos en las actividades en el liceo, eso sí, y corríamos de los caballos de la metropolitana. Perdón, pero no, de violentos no. Obviamente que uno cuando los atacaban se procuraba guarecerse en algún zaguán, en alguna casa. ¿Y cómo llegó a ser secretaria de Germán Araujo, el más reconocido líder del Partido Comunista en Uruguay? No, a ver, vamos. Él nunca se reconoció del Partido Comunista. Él formaba parte de Democracia Avanzada y formó su agrupación. Bien. La 1001. No, él formó la Corriente Unidad Frente Amplista, Bien. Que ahí soy fundadora con él también, porque la formamos después que fue, designado, electo por la población, pero previamente cuando fue designado por Democracia Avanzada como candidato al Senado. Fue muy increíble, yo lo seguí durante todo el tiempo que él hablaba en la 30. En el año 80 con mi esposo colaboramos con la 30 en el plebiscito. Hace poco me robaron el carnet cuando me robaron la... ¿Le robaron? Sí, me acá robaron, en Uruguay. Exactamente. Me abrieron la puerta de la camioneta y me robaron la cartera, y ahí siempre pido, si alguien encontró, porque estaba a nombre de mi esposo, Carlos Lombardo, el que me robaron el carnet que nos daba Germán Araujo de prensa. Yo no lo conocía ahí personalmente, pero sí nos acercábamos a la radio, los que nos queríamos arriesgar, y nos daban un carnet de prensa para controlar el escrutinio del plebiscito del 80. No había celulares, nos destinaban determinadas... Nosotros nos tocó la escuela de Rincón del Cerro. Entonces se iba a un teléfono público y se llamaba cuando se hacía el escrutinio. ¿Y salías al aire en la 30?
No salíamos al aire, Ajá. pasábamos la información, los números pasábamos, porque no sabíamos si la Corte Electoral iba a ser respetada, y la verdad que se respetaron los resultados. Esas son las cosas, las fortalezas del Uruguay. Las instituciones que tienen fortaleza histórica no la pudieron atacar los militares. Y si Germán Araujo se levantara ahora, Me felicitaría, porque él ya había empezado a desilusionarse del Frente Amplio también. A mí no me gusta hablar de los muertos. Les tengo mucho respeto a las personas que están muertas. Él murió en el año 93. Pero yo hablaba con él permanentemente, seguí siendo su secretaria personal después que lo echaron. ¿Se acuerdan que en el año 86 lo echaron? Los partidos tradicionales lo echaron, del Palacio Legislativo, del Parlamento. Aplicaron el artículo 115 cuando el tema de la ley de caducidad, entendieron que tuvo actitudes que no fueron correctas y hoy con el paso del tiempo, ¿está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso, pero también es cierto que yo en su momento le dije a Germán que lo notaba muy preocupado y muy mal por la discusión que se había dado en el Senado. No vayas a la radio, andate para tu casa. Eso me dicen toda la audiencia, me dicen, no vayas a la radio, anda para tu casa. Me dice mucha gente, todos los días. Sí, pero no me traspoles históricamente. Hace 28 años que me vienen diciendo lo mismo. Sí. Y esa noche fue a la radio y se desbocó un poco, pero tampoco se justificó de ninguna manera lo que hicieron con él. Y bueno, y después fue reelecto en el 90, pero yo me quedé en el Parlamento a solicitud de él como secretaria de Olazábal, que fue su suplente. Él sí era del Partido Comunista, y después me pidieron que me quedara como secretaria de Democracia Avanzada. Pero aguanté hasta el 92, me fui. A fines del 92 me fui. Y después, bueno, me fui al liceo de clase, no era directora todavía. Pero se acercó mucho con el tiempo, con el paso del tiempo, a Astori, ¿verdad? Dentro del Frente Amplio. Sí, es cierto, el Frente Libre Sereñi. Y ocupé los cargos de confianza a solicitud de Esteban Valenti, que éramos amigos de antes de la dictadura, y él era, bueno, la mano derecha de Astori en muchos aspectos, y él fue el que me pidió que ocupara ese cargo de confianza. Y Astori la defendió muchas veces. No, Astori no respalda a nadie. ¿Cómo? No, Astori no respalda a nadie. ¿Qué es una cuestión de ego? ¿Es una cuestión? Sí, pero así le fue. Yo lo respeto mucho a pesar de eso, porque creo que si bien nos acordamos de su familia cada vez que pagamos impuestos, y de él también, es cierto que su equipo económico, en definitiva, evitó en gran parte que fuéramos Venezuela. De cualquier manera, en el gobierno de Mujica, yo se lo pregunté públicamente a Astori, se llevaron puesto el Estado y no se dio cuenta, y usted era vicepresidente de la República, lo digo en la radio de usted, yo lo tuteo a Danilo. No, él no tiene la costumbre de respaldar. Yo cuando me fui del Codicen, él era vicepresidente, yo fui ratificada por el gobierno de Mujica, aguanté 3 meses después porque no soporté. ¿Usted nunca estuvo de acuerdo con Mujica porque hablaba de una incompetencia como presidente, ¿no? Totalmente, pero además... Por eso siempre se acercó a Astori. Por supuesto. Yo nunca estuve de acuerdo con que los tupamaros entraran al frente. Esa fue la razón por la que me fui en el 93, fines del 92 de la Cámara. Porque ellos por la guerrilla. Ellos entraron con voz pero sin voto cuando salieron de presos, y en el 89 entraron con voz y con voto. Y ahí dije, adiós, esto se va a distorsionar, y se distorsionó y se convirtió en lo que soy, y además, obviamente, en lo que soy el frente. Además se juntó con la figura de Vázquez. Vázquez fue una figura nefasta para el Frente. Para mí son las dos partidas de defunción: el ingreso del Frente Amplio Democrático del 71, ¿no? El ingreso de los tupamaros y el ascenso de la figura de Astori, que tiene un oscuro pasado en la dictadura, oscuro para los que no quieren verlo, ¿no? Porque entren a YouTube, tienen todas las pruebas, y además el hecho que haya podido ser profesor grado 5, no tuvieron problema, nunca lo destituyeron, ocupó cargos de confianza durante la dictadura, saludó efectivamente a Gregorio Álvarez cuando fue ¿Danilo presidente. Astori? No, Tabaré Vázquez. Vázquez. Y bueno, ahí traicionaron a Sereñi, y la traición a Sereñi yo nunca la perdoné, y creo que con buena voluntad Astori siguió, y el Frente Libre Sereñi siguió tratando de salvar en gran parte la República y la democracia, y el Frente Amplio Democrático, pero creo que transaron demasiado. Recién hablaba de Tabaré Vázquez, que saludó al gobierno de Gregorio Álvarez, ese afilió al Partido Socialista en el año 83. A la dictadura, en realidad. Por supuesto. ¿Usted cree que Fernández Huidobro pactaba con los militares como Tupamaro? Yo no es que lo creo, ya está probado. Hay documentos, hay investigaciones,
bueno, ni que tal vez, la de Haber con la de Alfonso Lessa. ¿Cree más la versión de Amodio que el relato de los Tupamaros oficial? A ver, yo he tenido entrevistas con Amodio, creo que hay que escucharlos a todos. Fueron cosas tan oscuras y además situaciones tan difíciles a nivel personal. El otro día yo en esa intervención que puse sobre la mesa el tema de la historia reciente, invoqué a Graciela Fernández Mejide, que ella hace mucho tiempo legisladora argentina, miembro de la CONADEP, y tiene un hijo desaparecido. Es cierto. Luchadora incansable por los derechos humanos, y ella está tratando de analizar qué pasó en la década del 70. Y dice dos cosas muy importantes en el último libro, El diálogo. Una, dice: hay que comprender que nuestros hijos, y ella tiene un hijo desaparecido, no eran héroes, eran humanos. Y no se anima a sostener qué pensaría su hijo hoy con respecto a sus victimarios. Entonces la conducta de la gente, incluida Amodio, y en especial Amodio, cuando ya había sido separado de sus responsabilidades en el MLN y había sido traicionado, porque además hay testimonios de militares que en el mismo sentido, bueno, puede ser no justificada pero no comprendida, pero yo realmente sé que hay gran parte de las cosas que dices es cierta porque está probado. O sea, Fernández Huidobro y el grupo de gente, Mujica, Lucía Topolansky, Marenales, Zabalza, toda esa gente torturó con los militares después del golpe de Estado. Si ustedes recuerdan... ¿Después o durante? Bueno, después que fueron apresados, porque no solamente todo el periodo de la tregua, cuando la tregua se llamó en el sentido que ellos salían del batallón Florida y fundamentalmente salían a marcar a sus compañeros, por eso cayeron todos, para evitar la tortura. Hay muchos que no fueron torturados, es cuestión de seguir investigando. Muchos sí fueron, sobre todo después del 76, porque ellos se la jugaron a que eran peruanistas los militares. Y creo que nunca fueron peruanistas, que realmente los usaron. Después del 76, cuando Gregorio Álvarez hizo sentir más su influencia y cayó Bordaberry, ahí les pegaron a todos de verdad, incluso a los que nunca habían levantado las armas. Pero el tema es que ellos torturaron. Ahí es bueno que en la historia reciente se recuerde que Jorge Valle, por ejemplo, fue apresado por los militares. Sí. Y fue producto de una supuesta investigación que hacían los tupamaros con los militares sobre los delitos económicos. Mírenlos ahora en el gobierno, ¿no? Con todo lo que han hecho. Y torturaron a gente, empresarios, vinculados al Partido Colorado, que claro, bajo la tortura. Y bueno, participaron ellos también. Eso lo dicen los otros, entre ellos Amodio, lo dicen los militares. También dicen que era bastante fácil que ellos declararan sin torturar demasiado. Obvio que después del 76 lo metieron a los aljibes, eso nadie lo discute. Sí, yo he escuchado, y en eso no es que estoy pagando precios de mi pasado, pero sí reconocen que era mucho más difícil que hablaran los comunistas. Tenían una formación ideológica y un entrenamiento muchísimo más fuerte. No es casualidad que los que están apareciendo desaparecidos, que están apareciendo los cadáveres como Fernando Miranda y Julio Castro, hayan pertenecido al Partido Comunista. Lo que está diciendo no es sorprendente para quienes leemos un poco de historia hay muchos libros. Ahora salió el último de Leonardo Haverton. La muy fiel y reconquistadora. Sí, además Milicos y Tupas, donde habla un militar, el coronel Agosto, y un tupamaro. Hay que a Fernández Huidobro lo pusieron al frente del ejército porque él quiso, porque él era más militar que los militares. Y bueno, él se sentía muy cómodo, él protegió muchísimo al ejército, y sobre todo lo que protegió es que no salieran a la luz los documentos que los incriminaban. Él fue el gran protector, y si recuerdan, hubo manifestaciones públicas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que él protegió a los que tienen los datos para que aparezcan los cadáveres de los desaparecidos. Pidieron la renuncia.
de Fernández Huidobro, esas organizaciones de derechos humanos. Lo que no entiendo cómo son frente amplistas al mismo tiempo. Y tuvieron la oportunidad el Frente Amplio de hacerlo caer cuando el Partido Nacional le hizo una interpelación por el hurto de municiones en un cuartel, creo que el de Durazno, no me acuerdo, porque fue en el 2015, y el Frente Amplio no dio los votos para la censura para que cayera el ministro. O sea, defendieron al que defendió la impunidad. Si ustedes escuchan a Zabalza, por ejemplo, Zabalza lo dice. O sea que sinceramente yo no puedo entender, o sí puedo. A ver, me lo explico por el fenómeno Mujica, porque si no. ¿Mujica es demócrata? No les interesa la democracia. Ayer con lo de Gabriel Pereira quedó claro. ¿Cómo va a decir que los gobiernos de... Pero que usted... creo que es muy fuerte que usted diga que es una representante, es legisladora. Sí. Pero no es. Y él también. Y bueno, pero no lo es. ¿Cómo va a decir que no es demócrata? No es demócrata. Para ellos que es un fascista, que es autoritario. Es autoritario, es un tupamaro, es guerrillero, tienen vínculos con la ETA, tienen vínculos con la FARC, tienen vínculos con Irán. ¿Por qué creen ustedes que el Uruguay, con los sectores democráticos que tiene el Frente, minoría, pero los tienen, no podemos tener una política internacional coherente y no se puede condenar a Venezuela? Bueno, se ha hablado del contacto iraní cuando la AMIA, el contacto uruguayo en la calle Rivera. Por supuesto, yo integro la comisión de lavado, de prevención del terrorismo, y nosotros tenemos información bastante poca en relación a lo que deben de saber los organismos internacionales que nos asesoran. ¿Y por qué no se difunde esa información? Y porque ellos están en el gobierno. Porque ellos están en el gobierno. ¿Por qué la prensa no la difunde? Porque ellos están en el gobierno. No, pero una cosa es que usted... la pauta publicitaria es muy importante para muchas empresas periodísticas. No, a ver, yo cuando me refiero a por qué no difunden toda esa información... Yo lo digo. Claro, me refiero a que ustedes, los legisladores... Lo decimos. Pero ¿por qué hizo hincapié en que la prensa no...? Porque cuesta que se recojan esas cosas. Ajá. Cuesta. Yo creo que hay mucho temor. Y ahí además, ¿pero es una cuestión de censura o es una, es una cuestión de amiguismo? No, yo creo que opera la autocensura, que es la peor de las censuras. Porque yo no sé si el que tengo enfrente realmente me quiere controlar o no, pero yo me limito. Y la autocensura es la más profunda de todas las censuras. Es más, nosotros estamos mencionados en el expediente de la AMIA varias veces. Antonini Wilson depositó en las cuentas, tenemos el número de cuenta y todo de Aire Fresco, una partida de dinero muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Pero el fiscal... bueno, el archivador oficial. ¿De quién está hablando? Y bueno, en realidad estoy hablando de Díaz, que es el que ejerce sobre los fiscales una presión muy importante. Yo cité a la exfiscal que se jubiló porque no soportó la nueva situación y fue presidenta de la Asociación de Fiscales, la cité a la Comisión de Educación y Cultura, y yo le pregunté, ¿ustedes tienen vulnerada la autonomía como fiscales? Por supuesto, esa es la razón por la que me fui, no solamente por el exceso de trabajo y el caos que generó el nuevo Código de Proceso Penal, sino por las directivas que emanan del fiscal Díaz y que eso nos limita la autonomía. Pero yo eso no sé habla... si le dieron la orden, volvemos a la autocensura, porque además yo acabo de tener una reunión con... Es simpatizante de la izquierda, Díaz. Por supuesto, si uno lee los Twitter de Díaz, los tweets, perdón, de Díaz, él claramente... El fiscal de corte estamos hablando. El fiscal de corte, con el que he trabajado durante mucho tiempo en la ley de lavado, porque él integra el comité operativo. Yo se lo he dicho y nos seguimos viendo y lo voy a seguir sosteniendo hasta que me demuestre lo contrario. Yo no sé qué es lo que pasa, pero si él manda directivas... Sí, es que está en el protocolo. Es porque las directivas le llegan a él. Y si él depende del Ministerio de Educación y Cultura, porque ahora... Pero estamos hablando de la República Perdida. O sea, bueno, no funciona. Si usted está confesando que... No, yo no lo confieso, yo digo. Pero si usted dice que el Partido Judicial... el Poder Judicial o que los fiscales... Está bien, pero que los fiscales mandan directivas... Sí, es que existen las directivas. Está bien, esto ya no es una república como tal. Bueno, yo cuando cuando renuncié en el Codicen, en julio del 2010...
renuncié con 4 páginas que fueron publicadas, además porque fue un expediente. Y yo ya dije en aquel momento que había indicadores de un régimen totalitario. Yo me afilio a la posición de Humberto Eco, que habla de la democracia en riesgo. O sea, cuando hay mayorías absolutas que no respetan a las minorías, la democracia está en riesgo. ¿En Uruguay la democracia está en riesgo? Está en riesgo, si no reaccionamos rápidamente está en riesgo. El artículo 15 de la rendición de cuentas del año pasado, que fue una vergüenza, y se aprobó, significa, por ejemplo, una manifestación clara del régimen totalitario. Los constitucionalistas a los que yo recurrí para hacer mi intervención, como Martín Rizzo, como Correa Freitas, decían que el artículo 15 era propio de Luis XIV. El Estado soy yo. Un golpe al Estado de Derecho. El absolutismo. Exacto. Entonces pero hay indicadores. Entonces no nos estamos convirtiendo en Guatemala o El Salvador, como dijo la Yera. ¿Nos estamos convirtiendo en Venezuela, o en Cuba? En Venezuela o en Cuba, ese es el objetivo. Ese es el objetivo si no reaccionamos. Pero si usted dice esas cosas, ¿no las está diciendo porque pertenece hoy a determinado sector político? Al revés. Yo estoy hoy en el sector político que estoy porque primero fui descubriendo las cosas que antes pensaba que eran ciertas y ahora me doy cuenta que no lo eran. Es profesora de historia. Soy profesora de historia. Y lo que usted está diciendo me hace acordar mucho a mis antepasados, porque siempre se decía, no, esto no va a pasar, sobre todo cuando asumió Hitler en su momento. Absolutamente. Entonces la gente incrédula decía, no, esto acá no va a pasar. No, es lo que se habla, pero no va a pasar. No va a pasar. Estamos viviendo una cosa similar, entonces. Bueno, la historia vuelve a repetirse una vez más. La historia no se repite. A ver. Es una ciencia social, tiene leyes generales. Pero lo que sí tenemos, la situación de Alemania, entre guerras y la cultura alemana y toda la situación que se estaba dando en Europa no es asimilable a la situación de América del Sur. Claro, pero me refiero a que sí, las leyes generales hay que tenerlas en cuenta. Ese comentario de acá no va a pasar, acá no va a pasar. Por supuesto. También decíamos lo mismo con la dictadura, Yo me acuerdo en una de las declaraciones del general Sereñi, que ahora ni se le nombra ni se pasan más sus discursos, que él mismo había cometido ese error, que él como militar ballista, antes de incorporarse al frente, que fue su líder fundador, él decía, acá en el Uruguay no va a pasar, y pasó. ¿Cuán lejos estamos entonces de...? No, yo futurología no hago. Yo lo que digo es que hay que estar atentos. Y que además la globalización, que es un fenómeno muy interesante para muchas cosas, es un fenómeno peligroso para otras. La nueva forma de guerra no es la guerra convencional. Cuando los aliados se enfrentaron a Hitler, tenían el enemigo enfrente. Ahí está Hitler, ahí vamos contra él. Cuando se decidieron a ir, porque lo dejaron avanzar bastante. Total. Bien, bastante lo dejaron avanzar. Después se arrepintieron, pero bueno, lo dejaron avanzar bastante. Pero ahora es una guerra no convencional. Ahora tenemos enemigos en todas partes del mundo. Te explota una bomba en cualquier lado. Y eso de los lobos solitarios no son solitarios, forman parte de una organización que tiene muchísima financiación. Hablando de lobos solitarios, ¿Sendik es un lobo solitario? Sendik, pobre, ya no sé cómo definirlo. Porque, a ver, ¿cómo lo ha definido? Yo lo conocía mucho porque era padre de 2 alumnos míos. Ajá. Una niña y un varón, que bueno, que por razones obviamente que son confidenciales, tuve mucho contacto con él y con su ex esposa durante mucho tiempo, los 2 años que pude estar en el liceo. Y yo pensé que él era así como cerrado, por decirlo de alguna manera, o que se le dificultaba razonar algunas cosas, porque supongo... Eso está confirmado, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Yo en el 2010 y 2011 y 2012, decía, este hombre debe decir, no puedo haber tenido tan mala suerte que Graciela Bianchi se enfrenta con el Codicen, con Mujica, con todos nosotros, y me toca de directora de mis hijos. Pero no, es así, no entiende muchas cosas. Es absolutamente... ¿Es lento? Y para mi gusto, sí. Y lo digo con todo respeto. No, yo se lo pregunto con todo respeto. Es un tipo es una persona lenta. Yo creo que la eminencia gris no fue él, más allá de que se benefició. Sí. Y bueno, y seguramente su infancia, su adolescencia,
el haber llegado a Cuba y haberlo convertido prácticamente en un héroe, porque era el hijo del Bebe Sendik, a pesar de que los últimos 4 años de vida del Bebe Sendik no se hablaron con el hijo, cuando lo salió de preso acá, lo marearon. Y bueno, y acá pienso que era el Delfín de Mujica, ¿no? Y demostró tener una porfía. ¿Delfín es sinónimo de títere? Y probablemente sí. Sí. El tema es que él tiene una relación muy entrañable con Mujica, a pesar de que todo ¿Él con Mujica o Mujica con él? Yo no sé, yo lo que piensa Mujica de Sendik no lo sé. Sí sé lo que piensa Sendik de Mujica porque me lo dijo. Más que portador de apellido, entonces usaron su apellido. Y probablemente, porque si uno estudia la historia de los Tupamaros, sabemos que Sendik terminó cuando ya estando detenido y después de haber sido liberado, peleado con Mujica, con Topolansky, con Arenales, con toda esa gente. Pues ellos se pelearon todos, entre sí, porque claro, se traicionaron entre ellos, obviamente. Sendik entonces es lento. Sí, es muy lento. Y nos quedamos cortos un poco con... Nos quedamos un poco cortos. Yo estoy muy enojada con Raúl Sendik porque... Bueno, entonces no hable, porque si está enojada, no está bueno hablar cuando uno está enojada. Porque yo creo que darse cuenta que cometió el error del título, hubiera sido muy fácil reconocerlo. La pelotudez más grande de la historia de la humanidad. No la puedo entender. Ajá. No la puedo entender. Bueno, quizás lo entendamos porque es lento. Se lo advertimos muchos que decí la verdad, si tus compañeros saben. ¿Y él qué decía en ese momento? Yo hablé una sola vez con él por este tema y quedó como callado, como hacía cuando yo hablaba como padre de mis alumnos. Pero así como lo utilizaron su apellido, también utilizaron para corromper. Sí, pero a ver, ese es utilizar también, porque claro, para usar... debe haber tenido un beneficio, ¿no? Y sí, como de León, digo, el haberse beneficiado con las tarjetas... Estamos hablando de Leonardo de León, claro, que es Batman y Robin, más o menos, claro, que también, a mí me mintió directamente. Nosotros íbamos a la tertulia, no se llamaba tertulia, no me acuerdo cómo se llamaba, en la 30, con Chris Richeri, que ella es la titular del programa, digamos, la conductora del programa, y estuvimos yendo allí unos programas, y yo cuando recién lo conocía, y dije, bueno, saltó el tema, todavía no había saltado el tema en CAP, pero sí se había dicho en 2015, se estaba diciendo que el Uruguay había cambiado su matriz productiva, que era todo bárbaro. Y yo le dije, bueno, eso opine usted porque usted es ingeniero. Y él me dijo, no, yo soy ingeniero agrónomo. Ah, ingeniero agrónomo. Dije, entonces de energía debe ser como yo. Pero resulta que tampoco era ingeniero agrónomo. Yo pensé que era ingeniero civil. No, y me mintió en la cara, al aire, diciéndome, él también mintió. Bueno, el secretario político del Frente, yo le tengo respeto, aprecio, qué sé yo, no me peleo con la gente. ¿Quién es? Sí, Gonzalo Reboledo, que dijo que era sociólogo y no era. Yo qué sé, ¿qué les pasa? Ahora, hay gente que adoptó cierto criterio autocrítico, ¿no? Porque incluso en el Senado se le dio oportunidad. Luis Lacalle Pou tuvo una actitud muy digna con Sendik. Y pegué una interrupción, lo miró a los ojos cuando recién se estalló el tema y le dijo, dígame la verdad, y con esto se termina. Bueno, sigue mintiendo. Ahora, ¿usted se iba a imaginar que en algún momento, siendo comunista, que su líder iba a ser el hijo de Lacalle Herrera? No, es más, cuando yo lo conocí a Luis, a mí me hicieron... Es difícil de creer. A mí me hicieron una cita ciegas con Luis. Bueno, ya vamos a tener esto. Es momento de darle una mano. Pero, ¿usted tuvo una cita ciegas con Luis Lacalle Pou? Exactamente, a pesar de que puede ser casi mi hijo, pero sí. Ajá, pero bueno, ¿le gustan los menores? No. No, tengo marido desde hace 41 años, no. Muy bien. Pero tuvo una cita ciegas. ¿Usted sabía que iba a ir con él? ¿No? No. ¿Y él sabía que iba a ir con usted? Sí, claro. Él sí. Él es el dueño del equipo. No, sencillamente en el 2013 me invitaron a la Patria Gaucha y me gusta ir a mí a la Patria Gaucha. Me invitó la Junta de Tacuarembó porque yo había ido a hablar sobre educación. Y me dijeron, bueno, después que terminó el acto, el domingo al mediodía vamos a ir a comer un asado a la chacra de Chiesa, que fue intendente.
y que en este momento es representante de Luis en un organismo público, creo que en la OCE, sí. A propósito ahora de la en un OCE. organismo internacional. A propósito de la OCE. Ahora en un organismo internacional. Qué publicidad la de la OCE. No, eso es... Pedorra. Eso es peronismo. Eso es la Fundación Evita Perón. Yo le inventé el otro día, ya que nos seguimos en Twitter, ¿no viste un video que yo busqué sobre de Perón, de la época de Perón, haciendo propaganda sobre la vivienda y todo lo que hacía Perón y Evita Perón? Y bueno, es eso. ¿Los tupamaros son los peronistas de Uruguay? No, ni para peronistas, porque el peronismo es de cuño fascista, pero tiene una base ideológica, ¿no? Era un gran admirador de Mussolini, Perón. Sabemos. Un gran admirador. No, esta gente está más enfocada por el lado del castrismo y de la lucha armada por la lucha armada en sí mismo. No tienen contenido ideológico. ¿Pero eso no forma parte del pasado? ¿O usted cree que la lucha armada para ellos sigue no siendo forma, uno de los mandamientos? Para ellos no forma parte del pasado. Y reitero, vuelvo a repetir, que la gente mire el programa con Gabriel Pereira ayer. Esa es la cabeza que ellos tienen. Fíjense que... Perdón, usted, discúlpeme que le corte, pero No. Según lo que usted dice, y de acuerdo a lo que está pasando en la sociedad de nuestro país, y si yo ato cabos, y no soy el primero, ¿usted cree que los cajeros automáticos y esos grandes robos, de qué se ríe? Me río porque... ¿Ya sabe lo que le voy a preguntar? Sí, claro, porque muchos lo pensamos. ¿Usted cree que tiene que ver con financiamientos de partidos políticos? No ¿O de grupos? No de partidos. ¿De grupos? De grupos armados. Yo no creo que sea de los tupamaros, porque los tupamaros, entre los asaltos de la tupabanda, que eso ya está aprobado, Sí. y todo el dinero que han captado con los negocios y empresas que tienen ellos y todo lo más lo que le sacan a los legisladores y no les pagan ellos el sueldo, es decir, se quedan con una parte, prácticamente con todo y con todas las partidas y todo lo demás. Es impresionante la cantidad de dinero que tienen los tupamaros, que eso, y además lo que reciben de Irán, antes lo recibían de Venezuela, ahora ¿No es peligroso recibir dinero de Irán? Y por supuesto que sí, claro. Bueno, de Venezuela, bueno, sí, supuesto, pero de claro. Irán me asusta, ¿no? A mí también. A mí también, yo no lo digo tranquila y liviana de equipaje, ¿eh? Pero usted es legisladora, si yo le pregunto si la bomba de la AMIA, por poner un ejemplo, La muerte de Nisman. la muerte de Nisman, ¿hay una conexión uruguaya en las dos cosas? Sí, claro. Incluso cuando ganó Macri, los dirigentes más notorios de Hezbollah, que vivían en Buenos Aires en especial, están viviendo acá. Los dirigentes De Hezbollah. de Hezbollah, del grupo armado iraní terrorista. Una de las advertencias que nos ha hecho la Embajada de Estados Unidos seriamente de colaboración de Estado a Estado, Sí. es que tengamos cuidado en el Cono Sur, porque nosotros... ¿Y por qué eligen Uruguay para vivir? Bueno, eso no lo tengo la respuesta. No tengo la respuesta. ¿Cree que tienen Probablemente contactos a porque nivel de tienen gobierno? contactos y saben que están protegidos. ¿A nivel de gobierno? Sin duda, y están protegidos. Todos estas talleres de cajeros... Pero a mí no me... ¿No te quedas tranquilo? No yo me... tampoco, pero la gente tiene que saber la verdad. La gente tiene que saber la verdad. Uno de los grupos terroristas más... el que financia Irán. Ajá, El que Hezbollah. financia Irán. Es el que financia Irán. Varios viven acá en Uruguay Sí. y tienen contactos en el gobierno. Sí, claro, por supuesto que sí. Pero además, lo dicen, hay declaraciones de Mujica en favor de la FARC. Bueno, las FARC no son Hezbollah. No son sé, movimientos armados, son pero... movimientos armados de... Pero ¿cree que tiene que ver todo con...? No sabemos. Ajá. No sabemos. Y si... Bueno, Venezuela tiene mucho contacto con Irán. Por supuesto. Está sobreviviendo gracias a eso. Está sobreviviendo gracias a eso. Está sobreviviendo gracias a los aportes que recibe de Irán. Ahora, uno lo habla naturalmente, porque naturalmente uno lo estudia. Porque si no tuviéramos el valor de estudiarlo y de decirlo, estas cosas, desgraciadamente, y no es una metáfora, cuando estallan, uno se da cuenta. Tratándose de Hezbollah, justamente. Exactamente. Estallan. Exactamente. Y bueno, la caída del kirchnerismo fue un golpe muy grande para
para todos estos movimientos. Entonces, bueno, no sé, sinceramente nunca recibimos ningún dato con respecto a las FARC. No se olvide nada más que hay las FARC están pidiendo perdón, que es otra de las cosas que le pedimos a los tupamaros, que nos pidan perdón. Te pidió perdón la ETA. ¿Pero por qué tiene que pedir perdón? Y por lo que hicieron. Te está pidiendo perdón la ETA y la FARC, pero vieron que ya las FARC tienen un grupo que se cindió, que no aceptó la paz. Bueno, esas son cosas con las que la gente cada vez que va a votar tiene que pensar. Ya no estamos... discúlpeme, yo creo que no tiene que la gente en pensar... la cita ciega, ¿verdad? Claro, no, pero la gente no tiene que pensar cuando va a votar. La gente tiene que pensar todos los días. Siempre. No, esa es la gran diferencia. A mí la política no me interesa la vida. Totalmente. Entonces yo por eso tengo pienso... un nieto, quiero vivir en un Uruguay que yo viví y que lo perdimos. Yo no tengo los ojos en la nuca, no quiero vivir del pasado, pero hay valores que son atemporales. Que no los tenemos. No, en este momento no. Bueno, entonces conoció a la calle... Voy a la Patria Gaucha, a la chacra de Chiesa a comer una asado. ¿Sabe andar a caballo o no? Más o menos, algo ¿Sí? puedo andar. Y bueno, entramos a la barbacoa de la chacra y estaba Luis Lacalle Pou, estaba Álvaro Delgado, estaba Chiesa, y bueno, yo dije, ¿y esto qué es? ¿Una cita ciega? Fue lo primero que dije. Porque a mí me habían hablado de muchos partidos para llevarme, incluso el Frente Amplio, un sector del Frente Amplio que es antivasquista. Pero yo ¿Hay frentistas que son antivasquistas? Sí, ¿cómo no? Sí, claro. Está el extremo de Constanza Moreira, que ya ella se cayó de toda la racionalidad posible. Sí, yo tenía confianza en ella, pero ahora ya perdió toda la chapa. Pero tiene una casa grande. Sí, bien grande, se está perdiendo la casa. Cuando dice que ya perdió todas las chapas, ¿está queriendo decir que está chapita? Está medio chapita. Yo lo lamento mucho, pero lo digo con todo cariño también, porque hay declaraciones que yo no puedo creer, que una egresada universitaria en politología y una analista política como era ella, que yo estuve muy de acuerdo con su libro La Restauración. Es cierto, la izquierda cometió el error de restaurar y poner después de la dictadura a todos los viejos que habían salido de la dictadura, que habían estado presos, que habían estado torturados, que venían del exilio, y los jóvenes afuera para darle lugar. Yo no estaba de acuerdo con ella, pero siguen haciendo eso también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, resumen, sí, dentro del frente también, sí. Yo dije que no quería saber más nada de la política, que me iba a dedicar, y la llegué a formar una comisión independiente con muchas personas vinculadas a la educación, que ahora están en EduUy, incluso muchos de ellos, para trabajar técnicamente en educación, pero lo conocí a Luis y me movió el piso. Lo primero que le dije... Lo conocí a Luis y me movió el piso. Totalmente. Lo mismo dijo de su marido hace 40 y pico de años. Ya ni me acuerdo, ¿viste? Yo tenía 12 y él 13, pero también... ¿En la adolescencia? En el liceo. En el año 66 nos conocimos. En el liceo 18. No, de verdad me movió el piso. Y yo la primera reacción fue decirle no. Yo... al Partido Nacional y al sector tuyo, no. Pituquito, ¿no? No es por eso, pero yo tenía una imagen del gobierno de la calle Herrera equivocada, también me revisé en eso porque hay que estudiar. Tengo un enorme respeto por la calle Herrera, he revisado además gran parte de su obra, que es de la obra de su gobierno, que es en definitiva la que está usando el Frente. Yo como Frente Amplista, todos le hicimos la guerra a los Frente Amplistas, ley de puertos, ley de zona franca, pasteras, los protocolos con Finlandia. Todo se lo boicoteamos y resulta que ahora le dio resultado al Frente Amplio. Entonces quiere decir que tenía razón. Y además tuvo cosas importantes, la formación de los CAIF, el tema del LATU, todo lo que es la tecnología, el desarrollo incipiente en aquel momento, el vínculo con China, que él fue muy partidario desde el principio, en relaciones comerciales, ¿no? Bueno, en definitiva y en resumen, él ahí me contó que iba a formar el grupo Todos. Cuando se votó el matrimonio igualitario y el aborto, los partidos tradicionales votaron en contra. Yo no los llamo más partidos tradicionales, son partidos fundacionales. Bueno, está bien, los partidos fundacionales votaron en contra. Votaron en contra, sí. Si se trataran hoy, ¿usted votaría en contra? No, yo tengo posiciones independientes. Yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Es más, yo soy partidaria en el Uruguay,
Sí. Debemos haber sido el único país en el mundo que eso lo tengo que investigar bien, pero con el Código de 1934, que es el que está vigente, que todavía sufrió modificaciones y ahora lo vamos a sustituir, lo hizo Irureta Goyena, que era bastante reaccionario el señor, pero era muy culto. Es cierto que muchas cosas tomó del Código Mussolini, y es complicado, pero nos dio resultado, y el aborto no era delito. Hasta que en 1938, 4 años después, por temas políticos, había que salir de la dictadura de Terra, ahí influyó mucho la Iglesia y se estableció el aborto como delito, con ciertas limitaciones que no tenían otros países, ¿no? Nunca fue tampoco totalmente penalizado. Yo soy partidaria de la despenalización total del aborto. Soy partidaria del matrimonio igualitario. ¿Y de que adopten, chicos, las parejas homosexuales? A ver, te explico lo del matrimonio igualitario en el sentido que yo estoy de acuerdo con Luis, porque Luis no está en contra del matrimonio igualitario, está en contra del matrimonio, o sea, ¿En contra del matrimonio? Que la mujer no se entere. No, en contra del matrimonio igualitario, pobre Loli, que es buenísima. No, en el sentido de que habría que haberle dado un estatus jurídico diferente, pues son situaciones diferentes, pero no por discriminar. Se discrimina cuando se quiere igualar cosas que son distintas. Bueno, pero no importa, yo lo hubiera votado. Con las observaciones que hizo Luis. ¿Y qué otra cosa que me dijiste? No sé, ya se me pasó. Bueno, el matrimonio, adoptar. La adopción por parte de parejas homosexuales. Yo sé que esto me va a traer aparejado un montón de problemas. La verdad no trae problemas. Bueno, y sobre todo que me peguen en las redes. Yo creo que hay que empezarlo un poco más. Por discriminar, no. Pero lo que pasa es que yo estoy con menores. No estoy limitando la libertad. Estamos hablando de amor, estamos hablando de una pareja perfecto, pero vamos a ser sinceros. Sí. Vamos a ser sinceros. Todos avanzamos mucho. Yo la verdad tengo que reconocer que no tuve que avanzar demasiado porque mi casa era atea, así que yo no tuve nunca problemas en ese sentido. Y yo siempre fui atea. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que vivimos en una sociedad determinada. La sociedad está preparada para que los chicos se enfrenten a esa situación. Miren, yo el otro día vi... Bueno, hasta no vivirlo no lo sabemos. Estamos de acuerdo, pero yo creo que habría que sensibilizar un poco más a la sociedad. Lo que no me gusta, eso sí, es lo que hacen muchos, sobre todo famosos y argentinos, usar a los hijos adoptados. Sí, Marley, por ejemplo. Por ejemplo, Marley, como ves... Hoy salió una declaración de Ricky Martin. ¿Sabe qué dijo? No. Me gustaría que mis hijos fueran gays. Y bueno, que se haga responsable. Está bien. Yo no tendría... A mí lo que me parece que está mal es que se plantee como un problema. Si a mí mi hijo mañana me dijera, o ya los dos obviamente son heterosexuales porque están casados, tienen hijos, pero digo, yo a mí no me hubiera preocupado. Yo tuve compañeras hace 40 años en el IPA que eran lesbianas. Siempre. Nunca tuve ningún inconveniente con el tema. El problema es que estas son corrientes que están viniendo del exterior y están poniendo en el Uruguay problematizaciones que no teníamos. Bueno, pero no son problematizaciones. No, pero las están generando. El exterior es parte de un planeta, somos todos uno. Pero en el Uruguay teníamos resuelto el tema del Estado Social del Derecho, de la laicidad. No teníamos, no éramos prejuiciosos y ahora hay mucha discriminación positiva. Y eso está mal, porque eso es, todo lo que es discriminación es negativo. ¿Está mal la cuota de género? Por supuesto, yo voté en contra. Yo voté en contra. Nunca estuve de acuerdo con la ley de cuotas. Luis no me fue a buscar con la ley de cuotas. Porque si no, para eso tenía otras mujeres en el Partido Nacional que si era por la cuota las hubiera puesto. No, yo no estoy de acuerdo. No. ¿Va a votar por vivir sin miedo? No. ¿Por qué no? No, yo no firmo. No. ¿Firma? No. Yo por varias razones. ¿Por qué no va a votar por vivir sin miedo? No, ¿Porque es algo de la creo reñaga? Que está mal. No, jamás sería tan sesgada. No, en absoluto. A mí Luis me deja ser libre, independiente y él es así también. No, el tema es que hay una cosa que yo no admito, o dos o tres. ¿Qué es? La primera y fundamental. Tocar la Constitución. Con una correlación de fuerzas políticas como tenemos hoy. Hemos estado hablando hasta ahora del peligro que tenemos con un gobierno y una fuerza de gobierno que su gran mayoría no es democrática, es totalitaria.
tocar la Constitución, abrirle la ventana, esto es cuando hay tormenta y uno abre la ventana y entra el viento y vuela todo, yo la Constitución no la toco. Mientras no haya otra correlación de fuerzas, no la toco. Y en segundo lugar, no es necesario, se puede resolver por ley. La otra cosa que, y sobre todo por hacer jugar al Ministerio del Interior como corresponde, pongan un ministro como corresponde, acuerdo político, tienen plata, 800 millones de dólares por año, están mejor equipados, ganan mejores salarios, es cuestión de saber gestionar. Yo no sé qué es lo que está pasando con la seguridad. ¿Qué está pasando? Y lo dejo ahí. Yo no sé si nos está generando este estado del alma de que necesitamos la fuerza bruta otra vez, porque con lo otro que no estoy de acuerdo es con sacar el ejército a la calle. Yo tengo prejuicios con las Fuerzas Armadas en absoluto. No son las Fuerzas Armadas de la dictadura. Tampoco es cierto que todas las Fuerzas Armadas hayan sido golpistas. No es cierto, fue una parte. Pero las Fuerzas Armadas tienen su función constitucional, es la defensa. Y han sido vaciadas de bienes, de presupuesto durante todo este periodo de gobierno frente amplista. Yo creo que hay que devolverles la dignidad a las Fuerzas Armadas, los salarios son los más bajos de todo el Estado. Pero usted dice... No los quiero con la seguridad interna, no me interesa, no está la policía, está la republicana, la fuerza de choque, yo lo que creo que hay una falla grande en la gestión. No respetan al ministro. No lo respetan. ¿Cómo se va a respetar un ministro? ¿Quién no respeta al ministro? Sus propios subalternos. Sobre todo los subalternos con cierta antigüedad. ¿Es inocente entonces Bonomi de lo que sucede? No, claro que no. Ahora, ¿cómo van a respetar a un ministro que tiene por lo menos un policía matado por la espalda? ¿Es cierto eso? Eso es cierto, obviamente, se sabe el nombre y todo. Él lo sabe, lo reconoce. Bueno, en un libro... Todo comprobado eso. Hace poco que Sergio Israel ha lanzado un libro, se cuenta que Tabaré Vázquez no quiso poner al ministro, a Bonomi como ministro del Interior. Te digo más, si se acuerdan, cuando recién asumió el frente, un poco antes, se hablaba de un ministerio de gobierno, de crear un nuevo ministerio de gobierno, y el candidato era Bonomi. El primer bloqueo que sufrió fue porque bueno, como se decidió no formar el ministerio de gobierno, pero se le nombró ministro de trabajo. Era menos violento para la policía. Y no del Interior porque mató a un policía por la espalda. Y por lo pronto, y además tiene una concepción totalitaria, absolutamente. Ahora, con todos los recursos que tienen, ¿por qué tienen tan malos resultados? Es eso, lo mismo que pasa en educación, con 2.000 millones de dólares por año. ¿Por qué tienen tan malos resultados? ¿No es eficiente hoy la formación docente? No, es la madre. ¿Más allá del dinero? Es la madre de todas las batallas, la formación docente. Si no tenemos muy buenos maestros y muy buenos profesores... Usted estuvo en el IPA, estudió en el IPA, se recibió de profesora de historia, y ha tenido muchos años asociada y ejerciendo... Sí, yo 18 años di clase de aula, después... La formación docente que hay hoy es medianamente buena. No existe formación docente en ¿Es este pésima? momento. Es pésima. Es pésimo el nivel. Cualquier persona da clase en formación docente. Hace años que no se llama concurso. Hay un plan que es muy malo y muy caro, que es el plan 2008, que no hemos logrado que lo modificaran, porque claro, ellos te juegan siempre con la mayoría. Yo estaba en el Codicen cuando se aprobó ese plan. Está muy balcanizada, muy politizada. Y usted dice que el IPA está politizado. El IPA y los centros de formación docente en general. Pero en su época... El IPA ¿Es un comité? Y peor que un comité. Uno entra al IPA y no sabe dónde... Pero en su época también era un búnker comunista, ¿o no? Búnker comunista, había gente del MLN, había gente de los partidos fundacionales. Entonces no cambió nada. Pero había un nivel de docentes brutal y además teníamos clase, nos exigían. Más allá de las ideologías había una cultura que iba paralela, no se mezclaban. No se mezclaba. Yo tuve profesores de todos los partidos políticos, tuve de profesora Pibel Devoto. Claro. ¿Hoy las clases en los liceos están politizadas también? Sí, hay un sesgamiento. Nosotros ya 3 libros logramos en principio que no se usaran, en principio, porque yo no tengo confianza, porque los consejos no tienen interés en controlar el uso de libros que son absolutamente sesgados. Hay libros de historia que
se están espero que no se estén utilizando, pero hay uno que lo tratamos el de los pitufos famosos aquellos. Qué lindo ese. Ese lo frenamos, espero. Después otro sobre historia económica y social para economía, que estaba totalmente sesgado, y bueno, y hay clases de historia, profesores de historia, y se ha escrito también, y lo han dicho muchos dirigentes, bueno, Mujica. Hay quienes llevan el comienzo de la dictadura al año 66, cuando se murió Gestido. Yo creo que si Gabriel Pereira, en lugar de ir al corte ayer, hubiera seguido hablando, hubiera dicho Mujica, que ellos piensan que cuando se murió Gestido, ahí empezó la dictadura. Porque yo lo he escuchado de colegas diputados del MPP, que lo han dicho en Sala y lo han dicho en la Comisión de Educación y Cultura. Nos vamos a ir a la pausa. Tú sos el dueño del programa. Pero no soy autoritario. No. Si usted se quiere retirar... ¿Perdón? Pero si usted se quiere retirar, se va a retirar, pero mañana vuelve con sus padres, con su marido y con sus hijos. Con mi nieto. Sí, con su nieto. Bien. Luego de la pausa vamos a tener 2 secciones en el programa. Sí, no paso y una palabra. Perfecto. ¿Se queda? Por supuesto. Lo bien que hace. Nos vamos a la pausa. En instantes. Graciela, ¿Bianchi o Bianchi? Bianchi. Perdóneme que le dije Bianchi. En italiano, claro. CH es Bianchi, claro. Para que fuera Bianchi tendrían que ser 2C. Perfecto. Pero todo el mundo le dice Bianchi. Y ya me acostumbré. Es Uruguay. Es Uruguay. ¿Sabe italiano? Algo, sí, porque el lenguaje... mis abuelos fue casi mi segunda lengua. Bellísimo. ¿Cuál es tu cognome? Mi cognome, Graciela Bianchi. No, cognome es apellido. Sí, Bianchi. Nos vamos a la pausa. Celeste, ¿mañana va a ver el partido? Por supuesto. ¿Dónde lo va a ver? En mi casa. ¿Ve aquí no labura? Mañana no labura nadie a las 9 de la mañana. Sería totalmente loca si pretendiera laburar. A la 1 de la tarde sí tengo una entrevista. Perfecto. Mañana juega Uruguay. Hoy hasta las 18:30 sorteamos la camiseta celeste. Celeste al 1017. Celeste al 1017 desde todo el país. Cuanto más mensajes, más chances tenés. Y al 2400-8235. Seguí la frase. Para poder mirar a Uruguay tranquilo, Para poder mirar a Uruguay tranquilo, Sigue la frase, Bianchi. Hacer un muy rico desayuno mañana y voy a invitar a mis hijos, a mi nuera y a mi nieto para que estén... Brillante. Mañana juega Uruguay a las 9 de la mañana. Hoy y a las 18:30 sorteamos la camiseta celeste. Celeste al 1017. Luego de la pausa, sí, no paso. Con Graciela Bianchi. ¿Me dice perdón de nuevo? ¿Perdón? Le sale muy bien, ¿eh? Hola, soy el Tony Pacheco y yo que... 9 minutos, van de las 18. Estamos escuchando la música de Noel Gallagher, parte de Oasis. ¿Qué escuchaba de joven siendo comunista? ¿Se perdió a los Beatles? No. Ah. Yo me quedé en los Beatles. Eso es lo grave. Bueno, no, eso no está mal. Yo me quedé en los Beatles. No está mal. Porque yo creo que todo lo posterior, no digo que no sea buenísimo todo, pero tiene como base pero uno revolución de los Beatles. Uno tiene ese concepto que el comunista o el de izquierda de los 70, de los 80 escuchaba Biglietti, sí, pero nunca fui troglodita, fui comunista, pero no troglodita. Muy bien. Bueno, estamos en 2 secciones que son interesantes porque implica celeridad, agudeza e inteligencia, o sea, 3 cosas que usted no tiene. Bueno, estoy un poco cansada hasta ahora, pero procuraremos disimular. Bueno, esto es así, una palabra. Yo le tiro nombres o cosas y usted me tiene que decir lo primero que se le viene a la cabeza en una palabra. Muy bien. Malos Pensamientos presenta una palabra. Palabras, palabras, palabras.
Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Ancao. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Escribana, abogada, profesora, ¿cómo le gusta que le diga? Gracias. O senadora, diputada. Graciela. Graciela Bianchi. Le tiro palabras, nombres, usted me dice lo primero que se le ocurre. ¿Empezamos? ¿Cómo no? La calle Pou, El líder. 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 Larrañaga, Interesante. Mujica, Descartable. Tabaré Vázquez, Nefasto. Danilo Astori, Aceptable. Germán Araujo, Querible. Fabiana Goyeneche, Despreciable. Constanza Moreira, Chapita. Verónica Araujo, no, Verónica Alonso, Atendible. ¿atendible? Atendible. ¿Está atendible? Sé por qué lo digo, ¿eh? Bueno. No me caí de la cuna yo, ¿eh? Pero me gustan los hombres a mí. ¿eh? Comunismo, Rechazable. Tupamaros, Rechazable. Pacha Sánchez, Querible. Wilson Neto, Rechazable. Luis Garibaldi. Rechazable. Bueno, me está usando mucho rechazable. ¿Puedo cambiar Sí. por Luis Garibaldi? Traidor. ¿Garibaldi? Luis Garibaldi, Sí. el miembro del Consejo de Educación Sí. de Consejo de Educación, traidor. Traidor. Desde que fue director de Educación del MEC. Las cárceles uruguayas. Desastre. La justicia uruguaya. A defender. Defenderla. Inseguridad. Enfrentarla. María Julia Muñoz. Detestable. Germán Rama. Fabuloso. Lucía Topolansky. Detestable. Se está juntando enemigos, ¿eh? No los tengo ya. Ah, Daniel Martínez. Querible. Las redes sociales. Usables. Fernando Amado. Orejano. Edgardo Novik. Atendible. El Mides. Corrupción. Un solo Uruguay. Importantísimo. Marihuana en las farmacias. Muy mal. Mal. El nuevo Código de Proceso Penal. Mal. Militares en la calle. Mal. Disciplina partidaria. No. Perdón. Costumbre. Graciela Bianchi. Una simple mujer. ¿Y en una palabra? Mujer. No le costó mucho, ¿eh? Bueno, algunas cosas le costó, ¿no? Alguna no se la jugó tanto. No, Fernando Amado. Sí, me pareció que era el Lo que- dudé mucho. Bueno. No importa, no tiene que aclarar, no. era una palabra sola. No. Es lo que dije, Orejano. Bien. Sí, no, paso. ¿Le gustó una palabra? Sí. Ahora le va a gustar más. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Graciela Bianchi, bienvenida al Sí, no, paso. Bárbaro. Tiene que responder solo sí, no y paso, Me quedó claro. pero paso solo en 2 oportunidades. Ah, sonamos ahí, está. Pero Bien. dale. ¿Vio cómo no? ¿Está lista? Sí, claro. Es hija y nieta de militantes comunistas. Militó en el Partido Comunista y fue secretaria de Germán Araujo.
Hoy en día, ¿cree que el comunismo es una gran mentira? Sí. Los comunistas defienden hasta el día de hoy que lo de Cuba es una democracia. ¿Cree que en Cuba hay una democracia? No. ¿Y en Venezuela? No. El enfrentamiento con Pablo Álvarez, director del MEC, de Educación y Cultura, por el video filmado por alumnos del Bauzá, ¿fue el puntapié inicial para su carrera política? No. Si Lacalle Pou ganara las próximas elecciones, ¿sentiría que está capacitada para ser la ministra de Educación y Cultura? Sí. Si tuviera el poder de suprimir a los sindicatos como consejeros, ¿eliminaría la representación docente en los ámbitos del gobierno de la educación? Sí. Cuando era del Frente Amplio solía decir que ser de izquierda tenía que ver con la ética y los principios y que eso los diferenciaba de los partidos tradicionales o fundacionales. ¿El Frente Amplio de hoy es peor que esos partidos tradicionales que usted criticaba? Sí. Fue prosecretaria general y después secretaria administrativa del Consejo de Educación Secundaria. El Consejo Directivo Central. Entre el 2005 y 2010. ¿Tuvo que callarse y no criticar el deterioro en la educación porque esos eran puestos de confianza? No. En las internas del 2009 votó a Astori. Sí. Cuando ganó Mujica dijo que no era lo suficientemente capaz como para ser presidente a lo sumo legislador. Después de ver lo que sucedió con ANCAP y Pluna, la regasificadora, Alur, Sendic, etc., ¿piensa que se quedó corta con la desastrosa que podía ser su gestión? Sí. Los políticos de la oposición han sido bastante moderados a la hora de acusar de corrupción a los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cree que los gobiernos del Frente Amplio han sido corruptos? Sí. Al fiscal Subía le ofrecieron acercarse a varios de los partidos de la oposición y se fue con Novik porque es el que le ofreció un lugar en el que seguro sale legislador. ¿Usted se fue con la 404 porque seguro era electa legisladora? No. Dentro del Frente Amplio siempre se dijo que Tabaré Vázquez tenía autoridad. Algunos hasta decían que era autoritario. ¿Siente que hoy en su segundo mandato ha perdido toda esa fuerza? Sí. Llegó a afirmar que en secundaria tendrían que haber repetido arriba del 70% de los alumnos por cómo venían preparados de primaria. ¿A las maestras las obligan a pasar a los alumnos de grado aunque deberían repetir? Sí. ¿Cree que Sendic usó en beneficio la plata de ANCAP para posicionarse dentro del frente y llegar a la vicepresidencia? Sí. La interna del Frente Amplio ya boicoteó a Daniel Martínez una vez. ¿Cree que a pesar de no tener el visto bueno del MPP, Martínez podría ser el candidato para las próximas elecciones? Sí. La situación en materia de seguridad es tema del Partido Nacional. ¿La policía en este país no actúa porque no tiene el respaldo del ministro y tiene miedo? Sí. El ministro del Interior ha sobrellevado 8 interpelaciones. ¿Bonomi ha sido un mal ministro y debería renunciar? Sí. ¿Para ser político hay que abrazarse con culebras y tragarse algunos sapos? No. ¿La igualdad de género hace que se pongan mujeres en cargos para los que no están capacitadas? Sí. Usted es abogada, escribana y profesora de historia, pero ¿el Parlamento actual es cultural e intelectualmente muy pobre como para redactar las leyes que se precisan? Sí. ¿Alguna vez como parlamentaria fue a un viaje de esos que no sirven para nada y que son como un paseo pago por el pueblo? No. Recién volvió de China, pero no fue por el Parlamento, invitó el Partido Comunista Chino. Bien, está bien, pero es lo que iba a decir. Ah, Usted no hable, perdón. ¿Perdón? Recién volvió de China, pero no pagó el Parlamento uruguayo, la invitó el gobierno chino. Si hubiera pagado el Parlamento, ¿hubiera aceptado ir? No. ¿Alguna vez tuvo que defender públicamente decisiones con las que no estaba de acuerdo y eran indefendibles? No. Después que se hizo famosa su muletilla de perdón, 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 ¿trabajó en eliminarla y no decirla nunca más? No. ¿Las declaraciones de la Llera sobre la inseguridad describen la realidad actual que vivimos en Uruguay? Sí. ¿El nuevo Código del Proceso Penal es en parte culpable del crecimiento del delito? Sí. Su video de perdón se viralizó a través de las redes sociales. ¿Cree que deberían ser reguladas por ley para limitarlas en las libertades que tienen actualmente? No. Ahora que se puede denunciar, si la piropean por la calle, ¿haría la denuncia? No. Lo agradecería. Más allá de que no va a ocurrir porque el fiscal no pidió prisión, ¿cree que Sendic debería ir preso? Sí.
Tanto Tabaré como Mujica eligieron a los más capaces para ocupar cargos importantes. ¿No? ¿Eligieron a los más obsecuentes? Sí. ¿El Partido Nacional debería tener una mujer a la vicepresidencia? No. ¿El Frente Amplio se ha adueñado de la política de género y la usa para conseguir votos? Sí. ¿Cree que el Partido Nacional ganará las próximas elecciones? Sí. ¿Cree que usted puede llegar a ser la vicepresidenta? No. ¿La presidenta? No. El presidente es Luis Lacalle Pou. Gracias, Bianchi. Gracias a usted. No usé paso ninguna. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Olvídese. Váyase. Gracias, Bianchi. Gracias, muchas gracias a Graciela usted. Bianchi, directora del Bauzá, durante muchos años abogada, escribana, diputada, senadora, mujer, madre, esposa, Abuela. abuela. ¿Algo más? No. Excomunista. Excomunista. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti por Nos vamos. 22 minutos van de las 18. Últimos minutos para poner Celeste al 101.7. Celeste al 101.7. El sorteo lo hacemos 18:30. Celeste al 101.7 desde todo el país. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Ya lo sabés. Al 2400-8235. Seguí la frase. Para poder mirar a Uruguay tranquilo, voy a...